Ok, gracias por haber visto los otros tutoriales. En este nuevo tutorial voy a enseñar un poco acerca de las conexiones a las bases de datos con PHP. Vamos a manejar nosotros tres métodos para podernos conectar a la base de datos. Eh, Vamos a manejar el método de conexión, el de MySQL original, MySQL mejorado y MySQL orientado a objetos con PDO. Para cada uno de estos tres tipos de métodos vamos a manejar la misma secuencia, que es primero conectarnos a la base de datos con un nombre de usuario, con un host y con una contraseña. Después vamos a poder seleccionar nuestra base de datos y después de que seleccionemos nuestra base de datos vamos a hacer nuestra consulta. Después vamos a hacer la consulta obteniendo los resultados y después vamos a mostrar los resultados de nuestra consulta. Ok, el primer método que vamos a manejar es el de conexión a MySQL original. Y esta de conexión a MySQL original funciona de una manera en la cual nosotros solamente indicamos la conexión en que nos vamos a conectar, la forma en la que nos vamos a conectar a nuestra base de datos. Y tenemos aquí el primer ejemplo de la conexión. Primero tenemos nuestro hostname, que en este caso es local, nuestro nombre de usuario que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos y tenemos la contraseña con la cual vamos a acceder a, a nuestra base de datos. Entonces, el primer método utilizamos la función de MySQL y le pasamos como parámetros el nombre de usuario, el nombre del host, el nombre de usuario y la contraseña. Si la colección se hace exitosa, nos va a devolver un número de referencia o podemos seguir nosotros trabajando sin utilizar el número de referencia. De hecho, no vamos a utilizar el número de referencia, solo vamos a realizar la conexión. En el dado caso de que no hubiera una conexión exitosa, pues nos muestra este mensaje y nosotros lo imprimimos con la función echo. Entonces vamos a probar. Primero tenemos que es la conexión a MySQL original y vemos que me devuelve el número de referencia, que es el 2. Si yo tuviera la contraseña mal o el usuario, me va a denegar el acceso a la base de datos. Entonces yo aquí intento conectarme y me niega el acceso a la base de datos porque yo puse la contraseña mal. Entonces ese mensajito lo podemos nosotros aquí capturar. Este es el mensaje que nosotros pusimos y automáticamente nos dice el mensaje de MySQL que no se pudo conectar. Entonces tenemos nuestra conexión simple y listo. Ok, ahora nosotros tenemos también la otra conexión, que es la conexión mejorada. La conexión mejorada, con lo que varía con respecto a la original, es que en esta conexión nosotros empezamos a manejar ya objetos y métodos que son orientados a objetos. Para, para poder nosotros hacer esta conexión, vamos a poder, primero, hacemos lo mismo que en nuestra conexión pasada. Vamos a ver, déjenme abro el documento. Ok, entonces tengo al mismo que la conexión a la base de datos original, el host, el usuario y la contraseña. Aquí con lo que varía es que en vez de realmente usar la función directa, creamos un objeto, instanciamos de esta clase
Y para aquellos que no estén familiarizados con la programación orientada a objetos, les invito a que puedan documentarse un poco. Aquí creamos un objeto y lo guardamos en la variable con. Pasamos el nombre del host, el nombre de usuario, la contraseña y especificamos la base de datos a la cual nos queremos conectar. Entonces, una vez que tengamos nosotros listo esto, podemos conectarnos y ya está la conexión. A diferencia del original, no nos muestra un mensaje, no devuelve un mensaje, un número de referencia, nos realiza la conexión y nos devuelve el objeto con el cual podemos nosotros trabajar. Y si hubiera igual algún error en la contraseña o en el usuario, nos da un acceso negativo y nos muestra el error. Ok, ahora vamos a probar con la conexión en PDO. Con la conexión en PDO, esto como es orientado a objetos ya directamente ya se modifica y cambia un poco. Igual manejamos estos tres parámetros aquí, pero a diferencia creamos un objeto de la clase PDO donde le pasamos el host, la base de datos, el usuario y la contraseña. Si esta conexión se hace con, con éxito, vamos a poder mostrar el mensaje de conexión exitosa. Ya cuando estemos trabajando con este método en una forma genérica, pues de hecho no necesitamos estar diciendo que fue exitosa la conexión, solamente tenemos que trabajarla. Pero en cambio, aquí ustedes pueden ver que manejamos el manejo de errores con un try y con un catch. Si yo intento hacer la conexión y hay algún problema, lo agarro con este catch y obtengo cuál fue la razón del, del error en la conexión. Aquí también tengo el parámetro que devuelve completamente. Ahorita voy a ver cuál es la diferencia entre utilizar el método y dejarlo completo. Si yo intento conectarme con PDO, tengo mi conexión que es exitosa. Si hubiera algún error en la conexión de contraseña, que no existe la base de datos, me dice que no tengo el acceso a la base de datos. Ahora este es el puro mensaje que me devuelve MySQL filtrado, pero si yo quiero realmente tener y depurar de alguna manera mi conexión, yo puedo obtener todo el error y la causa por lo que fue. Aquí solamente hay que tener cuidado que esto solo lo estamos manejando cuando depuramos y estamos trabajando. Una vez que terminamos debemos de comentar o eliminar este mensaje, porque como pueden ver nos muestra la contraseña. Por ejemplo, aquí yo tengo mi contraseña mal, pero si tuviera mi base de datos incorrecta, tengo el nombre de usuario correcto y tengo la contraseña. Sin embargo, la base de datos no es la correcta. Entonces sí hay que tener mucho cuidado al manejar nuestros errores en PHP. Entonces aquí, conexión exitosa. Ok. Ya tenemos las tres conexiones. Ahora vamos a probar cada una de ellas. Primero tenemos la conexión con base de datos en la forma original. Aquí hay que tener en cuenta, bueno, vamos a hacer algo. Antes de conectarnos vamos a simplificar nuestro método. Nosotros podemos simplificar las conexiones porque vamos a estar haciendo referencias en ellas en cada página o en fracciones de código. Entonces, para no estar incluyendo todo este código cada vez, entonces vamos a crear una función
que nos va a permitir hacer esta conexión. Esta función nos permite hacer un buen uso de la conexión a la base de datos y nosotros podemos especificar el tipo de conexión. Hay veces que vamos a querer nosotros hacer un insert, un update o un delete en un registro, y para eso nosotros manejamos aquí el tipo de conexión. En este caso, por ejemplo, nosotros manejamos que es el tipo de un query, o podemos manejar un tipo de administrador. Aquí nosotros ponemos bien nuestro nombre de usuario y borramos este y ya lo dejamos. Entonces cuando yo haga referencia le voy a decir que si quiero hacer una consulta o que si quiero manejar los registros. Entonces con la conexión a la base de datos original es simplemente lo que hemos visto ahorita. Nos conectamos, pero ahora como ya vamos a trabajar con la base de datos, nosotros le indicamos cuál es la base de datos a la que nos queremos conectar, y si sucede algún error pues se lo mostramos al usuario y regresamos la variable donde mantenemos los objetos para poder hacer consultas. Entonces ahora sí usamos la función que creamos con un query y vamos a tener acceso a nuestra base de datos. Nuestra base de datos, que se llama Screencast, tenemos una tablita que se llama igual Screencast, y tenemos varios registros que contienen tres columnas. Son 1, 2, 3 registros y 3 columnas. Ok. Les dio la consulta, le digo, pues dame todo lo que se encuentre en la tabla, y MySQL tiene un método especial para obtener el número de registros de mi consulta que se llama MySQL New Rows. Entonces preparo mi query, lo hago, y si hay algún error me lo va a mostrar, y después obtengo el número total de columnas y lo imprimo para que el usuario pueda obtener información. Entonces vamos aquí y vamos a probar la conexión a nuestra base de datos, y sabemos que tenemos un total de 3 registros porque lo vemos aquí en la base de datos, y también son lo que obtenemos y lo que nos regresa la conexión. Ok, este es el original. Ahora vamos a probar el mejorado. Aquí hay que tener en cuenta que como yo estoy utilizando ya otro tipo de conexión a la base de datos, también tengo que manejar en mi método, en la función que creé para conectarme, la conexión. Entonces aquí tenemos igual el método, usamos la conexión, hacemos nuestro query, y solamente con el método con el objeto hacemos referencia al método query y ya lo consultamos, y también tiene un método que se encarga de contar los números de registros, lo mostramos. Ahora aquí hay que tener en cuenta que vamos a manejar una forma diferente en nuestro método conexión. Aquí, entonces aquí yo manejo instancio de mi clase MySQL y creo la conexión indicándole a dónde es donde quiero conectarme. Aquí le pongo yo manualmente porque ya sé es donde me voy a conectar, no necesito estar cambiándolo. Entonces manejo el usuario, la contraseña y la base de datos y me conecto. Entonces vamos a probar esta conexión. Tenemos la prueba y obtengo un total de 3 registros.
Si hubiera un error aquí que me equivoqué en escribir la base de datos, pues el sistema me dice que no existe. Ok, ahora vamos a probar nuestra conexión con PDO. Esta forma de conectarme a PDO varía un poquito con respecto a las otras. PDO, al igual que las otras, obtiene resultados, pero no de la misma manera, porque PDO no obtiene el query completo y hay un método que me diga cuál es el total de registros. Esto lo tengo que hacer yo manualmente, entonces hago un query para contar el número de registros con la función count de MySQL. Entonces hago mi consulta y después se la paso a mi objeto con, le paso la consulta. Aquí tenemos algo un poquito interesante. Si hago la consulta y hubiera algún error, aquí me va a devolver una variable y se va a fijar. Entonces yo con la función iset verifico que realmente esta variable esté en uso y que tenga algún valor. Y si tiene algún valor, muestro el error. Error info lo que devuelve es un arreglo con 3 elementos y el que nos importa es el tercero, que es el que indica el error que nosotros estamos cometiendo. Y después, una vez que se hace el query, solamente obtenemos el valor de una columna y con esto nosotros vamos a obtener ya el total de valores. Entonces tenemos nuestra conexión y después de tener nuestra conexión hacemos nuestro query y después mostramos el resultado. Algo que no había mencionado también es que es importante incluir el archivo donde estoy teniendo mi función. Es como cuando manejamos cualquier otro archivo PHP y tengo separadas mis funciones, solamente utilizamos el método include y agregamos el archivo con el que vamos a trabajar para poder tener acceso a esas funciones y partes de código. Entonces aquí también va a cambiar nuestra conexión. Como yo ya sé por default cuáles son la base de datos y el host donde me voy a conectar, no necesito crear variables, sino solamente las pongo en, en los parámetros de la clase PDO donde estoy instanciando. No hay que olvidar que le estoy diciendo que me conecto a MySQL. Esto varía también si me quisiera conectar a Oracle o a SQL Server. Entonces le pongo mi host, la base de datos, y aquí yo le estoy indicando cuál es el usuario, pero como estamos usando el, las funciones arriba para detectar qué tipo de conexión y la contraseña, pues vamos a utilizar ello. Entonces ya tenemos todo listo. Vamos a probar. Y conexión exitosa y hay un total de 3 registros. Entonces esa es la conexión con PDO y cómo nosotros pudimos obtener los resultados. Muy bien, entonces ya nada más para repasar, tenemos nosotros la conexión a la base de datos con original, donde hacemos uso de MySQL Connect. Tenemos
la mejora donde instanciamos de MySQL y obtener nuestro objeto, y tenemos con PDO donde instanciamos también y manejamos uso de un try catch para poder agarrar los errores, y nuestras pruebas en el query. Cada uno de estos varía, y con MySQL PDO. Personalmente yo utilizo más PDO porque me siento más a gusto manejando con los objetos y haciendo eh, consultas con PDO. En los siguientes tutoriales voy a enseñar cómo tener registros con PDO, cómo mostrarlos, cómo manejar, cómo poblar una tabla, y también cómo hacer consultas a través de Ajax en un servidor y con nuestros scripts en PHP para poder mostrar nuestros resultados. Entonces, estas son las conexiones. Si tienen algún error o alguna duda, pueden sin ningún problema estar preguntando en el blog. El blog es Pistan. Aquí ustedes pueden acceder al blog y pueden consultar, opinar sobre las dudas y consultar sobre otros screenshots que vaya realizando. Entonces, eh, eso es todo y espero que tengan un muy buen día. Voy a ponerlo en el código fuente de aquí porque tal vez ustedes no pudieron ir transcribiendo todo lo que iba mencionando, pero ustedes pueden descargar el código fuente y pueden jugar con ellos. Solamente recuerden que las conexiones a las bases de datos son de tablas y usuarios que ya tengo yo precreados, pero ustedes pueden tener sus propias tablas y sus propios usuarios. Entonces, si no tienen más dudas y comentarios, eso es todo.